A continuación presentamos Nuestra Voz Editorial con el doctor Juan Falconi Puig. Buenas noches, estimados amigos de Hechos Ecuador. Una grata oportunidad y saludo a toda la audiencia de estar nuevamente con ustedes y vamos directamente al tema que nos ocupa en esta noche, pues dadas las vísperas de la consulta, hemos optado por hablar unas pocas ideas, una cierta información relativa a la consulta y entramos directamente. Y debo empezar por señalar que por principio, por regla general y por mandato constitucional, yo soy partidario de la consulta en términos obviamente constitucionales y legales, de mientras más se consulte al pueblo, más ejercicio de la democracia directa se da. Y esa democracia directa está perfectamente prevista en nuestro artículo, en el artículo 103 de nuestra Constitución. De manera que el ejercicio de la consulta, obviamente estamos hablando de una consulta válida, pertinente y procedente que obedezca a los principios constitucionales y a la razonabilidad de la pregunta que se plantea al pueblo, a los electores, es válida, pero tiene, insisto en ello de entrada, tiene que ser clara, tiene que ser honesta, tiene que ser sincera. No tiene que ser una pregunta engañosa, no tiene que tratarse de una consulta tramposa que vaya a concretarse después de inducir al elector, de inducir al pueblo que se consulta a equivocación. Este es el esquema de la consulta directa. No tengo que necesariamente detenerme en los artículos constitucionales, sino en lo que sea más pertinente, más aplicable, pero está mencionado y está previsto, lo he dicho y lo repito, en el artículo 103 de la Constitución ecuatoriana. Me refiero obviamente a la Constitución vigente, que fue la aprobada el 2008, que entró en vigencia en octubre del 2008. Esto es importante que se tenga claro para que podamos ubicarnos en el tiempo. Hoy, la consulta actual, y estamos aquí manejando los documentos, son muchos documentos en lo que tiene que ver directamente para esta intervención, se deriva de un decreto, el decreto 607 del presidente de la República, y ese decreto, como procede, como está previsto, fue analizado por la Corte Constitucional. Y vamos a ir directamente a lo que plantea el decreto. Vamos, como no podemos lamentablemente analizar todas las preguntas, son 8 preguntas que son extensas, vamos a ir solamente a 2 o 3 preguntas, las que estimamos más importantes, más trascendentes en cierta forma, para poder concretarnos a ellos, porque analizar las 8 preguntas nos llevaría mucho tiempo. Y entramos directamente a la pregunta 1 del decreto, que es sobre la extradición. Curiosamente, y lo anoto porque tal vez a través de la exposición vamos a tener que hacer alguna mención adicional, en el análisis de la Corte Constitucional se sigue una numeración que no es exacta la del decreto. En el decreto tiene la pregunta 1 relativa a la extradición de los ecuatorianos, mientras que esa en el análisis de la Corte Constitucional se la denomina como pregunta 2. Es importante que quede claro y que en el ejercicio de esa democracia directa, el pueblo, el elector, ha debido tener alguna información, y cuando digo alguna información, que lo lleve a analizar la trascendencia de las preguntas, las partes que van subyacentes a la pregunta que no se las han explicado, para que pueda pronunciarse con mayor información. Ante esa ausencia absoluta de información, y para evitar engaños, para evitar distorsiones en el análisis que puedan hacer los electores, vienen estos breves comentarios en apoyo de esa ausencia de información, para dar y contribuir con algunos elementos de juicio en beneficio de la audiencia y de las redes, y por esa vía de los ecuatorianos en general que tengan a bien revisar estos comentarios.
Vamos entonces directamente a la primera pregunta. Hice la explicación, que es la que está en el decreto, va con el número 2 en el análisis de la Corte Constitucional y que plantea una modificación al artículo 79 de la Constitución. Ese artículo 79 dice, y esto es importante tenerlo claro, en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes de Ecuador. Este es de punto de partida, este es el marco constitucional. En ningún caso debería, esto es importante destacarlo, que en ningún caso debería concederse la extradición de los ecuatorianos. En ningún caso, eso dice la Constitución. La reforma agregaría ese principio, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, con los procesos de extradición garantizarán el trato justo y efectuarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un principio constitucional que prohíbe radicalmente la extradición de los ecuatorianos, pero sin embargo, se prevé y existen un montón de tratados internacionales por los que en distintas materias, drogas, armamento, etcétera, por los que se permite la extradición de los ecuatorianos. Entonces, se refieren esos tratados internacionales al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a la trata de seres humanos, al blanqueo de producto del delito, a la participación de grupos delictivos organizados, corrupción, obstrucción de la justicia, tráfico de migrantes y extradición propiamente dicha. Eso está inclusive en el análisis de la Corte Constitucional, que emite un dictamen a propósito de la consulta. Y entonces ya existe la mención a los tratados internacionales, y lo que estaría aquí haciéndose en cierta forma para ajustar ese esquema de los tratados internacionales a la Constitución, lo que estaría haciéndose en cierta forma es señalar en el texto constitucional esa referencia a los tratados internacionales, que hoy por hoy no existe. O sea, no estaría de más aclarar el texto constitucional en ese sentido. Y eso es en la que es materia de preocupación, obviamente, de los principales involucrados en estos temas en materia constitucional, lo de la extradición. Entonces queda en ese sentido claro. Y empezamos ahora sí a un tema que es bastante más complicado. Vamos a ver la pregunta 4 del dictamen de la Corte, que corresponde a la pregunta 3 del decreto. ¿Y qué dice el artículo 118 de la Constitución? Ese artículo dice que la función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por los asambleístas elegidos para un periodo de 4 años. Periodo de 4 años, y está compuesto, excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Y la asamblea estará integrada por, primero, 15 asambleístas o diputados a la asamblea, porque esos son diputados, quiere decir delegado, o diputados a la asamblea, no necesariamente tienen que ser llamados asambleístas, y si no se los llaman asambleístas, no hay ofensa alguna. Eso, 15 diputados a la asamblea elegidos en la circunscripción nacional. Vale decir, 15 asambleístas nacionales o elegidos por todo el país al mismo tiempo a la asamblea. 15 diputados con el carácter de nacional. 2 asambleístas elegidos por cada provincia. Esto es muy importante porque vamos a hacer énfasis en este aspecto. 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. Entonces, tenemos ahí 15 asambleístas a nivel nacional, 2 asambleístas por provincia y tercero,
la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos y de la circunscripción en el exterior. Y esos asambleístas en la circunscripción en el exterior, si no me equivoco, son 6. Esto da actualmente un número de 137 asambleístas. Y lo que se propone es elegir un asambleísta por las provincias que tengan un nivel de habitantes menor, que son algunas provincias, y esto es un aspecto muy importante porque entonces aquí se estaría modificando en realidad la forma de integrar la asamblea, se le estaría modificando la forma de integrar la asamblea y por tanto modificando la constitución porque se está cambiando la manera de integrar la asamblea. Cuando se dice un asambleísta, perdónense, es que hay tanto documento aquí, cuando se dice un asambleísta elegido por un asambleísta elegido por cada provincia y uno más por cada 250,000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional. Un asambleísta elegido por la circunscripción del exterior por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior. Entonces, con esto, claro, parecería que se quiere ganar en algo de eficiencia, se critica en muchos aspectos a la asamblea, algunas críticas son válidas, pero en términos generales, lo que no se puede negar es que la asamblea es el centro de la democracia. Es donde se concentra la democracia en la república, es donde está la representación de todo el país, ya sea por los asambleístas del carácter nacional, ya sea por los asambleístas de carácter provincial. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese tema y en esa materia con los asambleístas de carácter provincial? Que resulta que habría algunas provincias que por tener menor número de habitantes, por tener menor número de electores, pasarían a un segundo grado, a una minimización de su representación en la Asamblea Nacional, a tratarlos como una especie de minusválidos políticos, porque se les estaría reduciendo los representantes a solo uno por provincia. Y nada menos que esas provincias estarían Sucumbíos, Bolívar, Carchi, Morona, Santiago, Orellana, Napo, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Galápagos. Y a todas estas provincias se les estaría rebajando a solo un representante a la Asamblea Nacional. Tendría con esa reforma la Asamblea Nacional 116 representantes y hoy por hoy tiene 137. O sea que ni siquiera el número que se rebajaría de asambleístas sería tan significativo como para justificar semejante cambio y semejante perjuicio a las provincias que acabo de enumerar, porque los asambleístas provinciales son unos representantes al órgano legislativo. No hay nada aquello de que es primer poder, ni segundo poder, ni tercer poder. Poder es uno solo, que reside en el pueblo. Y a una parte importantísima de ese pueblo, de las provincias que acabo de mencionar, se les estaría reduciendo ese poder. Y en ese aspecto, el proyecto y el análisis del dictamen de la Corte Constitucional, que no lo reconoce, en ese aspecto, el decreto y la propuesta es inconstitucional, como lo voy a demostrar inmediatamente a continuación. Entonces, ¿por qué estas provincias se les disminuye la participación en la democracia directa? Se les disminuye a todos los habitantes de esa provincia el derecho a elegir y se les disminuye a esos habitantes de todas estas provincias que acabo de nombrar el derecho a ser elegidos, porque ya solo es uno por provincia y los diputados a la asamblea que van a la capital, quiero insistir en esto que es fundamental que quede claro, son unos representantes de su provincia en el órgano legislativo y obviamente que aprovecha unos
y debería ser legítimamente, aunque unos que otros que lo hacen en todo nivel, empezando por la función ejecutiva, vivan del tráfico de influencias. Pero esos asambleístas transmiten las angustias de su sector, transmiten las necesidades de su provincia y de las principales ciudades de sus provincias, transmiten el quehacer y el desarrollo de esas provincias y tratan de obtener la atención del gobierno central, no solo en obras públicas. A veces basta la garantía del gobierno central para una obra pública que se lleve a cabo en esas provincias. De manera que cuando se está rebajando el número de diputados a esas provincias de una manera totalmente demagógica y resulta y deviene categóricamente inconstitucional. Y la misma Corte hace un análisis que lo desatiende, porque la Corte la Corte Constitucional en el párrafo 137 de su dictamen dice básicamente lo siguiente: que no existe alteración a la estructura fundamental de la Constitución, debido a que la modificación planteada no afecta a ningún valor fundamental de la Constitución, pues se trata de una reconfiguración de la regla procedimental de regulación de la representación parlamentaria que respeta el espíritu de la Constitución, de garantizar el principio de representatividad en el seno de la función legislativa. ¡Qué sofisma tan barato! Sofisma tan barato, quiero ser claro y categórico, de la Corte Constitucional, como que si es una regla procedimental, es cuestión de procedimiento. El procedimiento consiste en instalar la Junta Electoral, en ir a depositar en el voto, en que estén listas las urnas y en que después de terminado el periodo del sufragio se haga el escrutinio de los votos. Eso es procedimiento. Pero el número de representantes, el número de asambleístas, el número de diputados a la asamblea que representen a una provincia en el seno de la función legislativa no es mera cuestión de procedimiento, por Dios. ¿Cómo se va a hacer semejante tergiversación? Que no es en vano, que no es por gusto, porque esa tergiversación viene expresamente del texto constitucional para burlar, quiero ser claro y categórico, burlar el texto constitucional. Todos los habitantes de esa provincia, electores o no, que tengan derecho o no a hacer el sufragio, deberían automáticamente estar en contra y votar en no, absolutamente no a todas las preguntas de esta consulta, rechazar la trampa y el engaño al pueblo. Y este es el artículo que se quiere burlar. Artículo 444 de la Constitución. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. Óigaseme bien lo que viene a continuación. Artículo 444 de la Constitución. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva constitución para su entrada en vigencia requerirá ser aprobada mediante referéndum. Y esa consulta, y eso que no es mera cuestión procedimental, y esa integración es necesariamente asamblea constituyente. La forma de elección de los representantes y las representantes a la asamblea y las reglas del proceso electoral son cosas aparte. Las reglas del proceso son las reglas procedimentales. Requiere asamblea constituyente. E increíblemente la Corte Constitucional, en vez de haber declarado en su dictamen que esa reforma de los integrantes a la asamblea requiere la aprobación de una asamblea constituyente, emite un dictamen favorable diciendo que eso es cuestión de mero procedimiento. Esto es inaudito, inadmisible. Y repito, el pueblo ecuatoriano debería rechazar categóricamente. Estoy haciendo un análisis con los documentos a la mano, con cita de los artículos para que los colegas y todo aquel que pueda y sepa leer y escribir pueda verificar lo que estoy diciendo, tanto en la Constitución
cuanto en el dictamen, en el decreto 607 y en el dictamen sobre el mismo que hace la Corte Constitucional. Entonces, cuando menos, y repito, los habitantes y los electores de estas provincias que acabo de nombrar tendrían más que justificado un rechazo absoluto y votar no a todas las preguntas, porque estos merecen ser castigados, el engaño al pueblo, el intento de engaño, el intento de fraguar unas reformas ficticias, totalmente tergiversadas y dirigidas para buscar otros pretextos, como vamos a demostrar en el análisis a continuación, debe ser rechazado por los ecuatorianos. Y pasamos con esto porque lamentablemente el tiempo discurre a una gran velocidad. Pasamos inmediatamente a explicar esta última parte. Una modificación, dice la propia Corte en el párrafo 25 del mismo dictamen, una modificación constitucional que proponga la restricción de un derecho o garantía deberá llevarse adelante por medio de una asamblea constituyente. Así lo señalan los artículos 441, 442 y 444, y particularmente este último 444. He sido clarísimo y el dictamen, la Corte, se contradice. Esto lo ratifica ella en el párrafo 25 de ese dictamen, para al final, cuando se trata de decir si es válida o no la pregunta, dice que es una cuestión de mero procedimiento. Pasemos ahora rápidamente los que nos queda de tiempo, porque lamentablemente todas las preguntas y por cada pregunta es muy extensa la explicación y el dictamen de la Corte es muy extenso, aunque tenga sofismas tan abiertos e inadmisibles como este, es un dictamen muy extenso, pero no por extenso es válido, por lo que acabo de demostrar con artículos, con número de párrafos y con textos constitucionales. Esto es realmente inaudito. Veamos cuál es la pregunta, pasando a otra, a la pregunta 6. En el dictamen de la Corte, la pregunta 6, en el decreto es las preguntas 5 y 6. Se funden en la Corte, hacen una sola. ¿Cuál es lo medular de esta pregunta? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5? Enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5. Esa es la pregunta. Pero ¿qué es lo medular después de desarrollar esta pregunta? Y si para el evento, porque esto también es importantísimo para apoyar y para proclamar el no como respuesta categórica, el no a cada una de las preguntas, porque yo estoy analizando solo lo más trascendente, no las preguntas de engaño. Ya solo faltaba que la primera pregunta o la última pregunta concluyan preguntando a los ecuatorianos si quieren ser felices. ¿Quién va a decir que no quiere ser feliz? Así es la primera pregunta en ese sentido. ¿Quiere luchar contra el crimen organizado? ¿Quién no quiere terminar contra el crimen organizado, que en esta época y en el año 2022 es récord en la República? Récord en la República. Nunca vivimos tanta inseguridad y tanto crimen. Nunca hemos estado bajo el dominio del crimen. ¿Qué ocurre en esta pregunta? Y lo que es gravísimo, que hay que llamar a la atención sobre esta pregunta de las facultades del Consejo de Participación de nombrar muchas autoridades, que lo hace teóricamente, somos las personas las que integramos las instituciones, y que lamentablemente algunas personas fallan, que algunas personas burlen la ley, que algunas personas aprovechen, que sean abusivos, que hagan tráfico de influencias. No es la regla ni debería ser la regla. Entonces no podemos regirnos por la excepción, por el mal, sino por el bien y cómo deberían ser las cosas en este paisito. Hacer bien con buena fe, sin engaño ni perjudicar al prójimo. De eso se trata al final del día. ¿Qué es lo que viene después de esta pregunta del Consejo de Participación? Y lo leo, estoy leyendo los papeles a la mano.
las disposiciones transitorias. Y esto es básico que los ecuatorianos y los electores lo tengan presente, muy presente. La disposición transitoria primera. Miren esto. Lo leo exacto de cómo está el texto. El presidente tendrá un plazo de 180 días, eso es 6 meses, 180 días para remitir los proyectos de ley reformatorios que regulen los cambios para la implementación de la presente enmienda constitucional. 180 días, 6 meses para remitir en los proyectos de ley que reestructuren toda la legislación del país en lo que diga relación al Consejo de Participación y las facultades del Consejo de Participación. Y esto se repite a lo largo de distintas preguntas. La Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días, eso es un año, 365, 366, según sea año bisiesto o no, desde la publicación de los resultados del referéndum para aprobar las leyes reformatorias que regulen la presente enmienda constitucional. El presidente 6 meses para enviar, de plazo para enviar y hablan ahí de plazos máximos, de plazos mínimos. El plazo es plazo, punto. No hay máximo ni mínimo, es un plazo. Y dice el plazo de 180 días, eso es. Y si se quiere que sea un plazo prorrogable, que a veces dice la ley prorrogable por una sola vez, por un periodo adicional, eso es otra cosa. Es un periodo adicional. Pero el plazo es plazo. Y aquí vienen con el plazo máximo, el plazo mínimo, el plazo improrrogable, el plazo prorrogable. Es una tomadura de pelo, una ignorancia jurídica que va mucho más allá de eso. Va a la ignorancia del idioma castellano. Pero vamos adelante. Entonces llevamos 6 meses más un año. Y finalmente dice ese plazo podrá ser prorrogado por única vez hasta por 90 días. O sea, 3 meses más, ¿verdad? Entonces sería un año, 9 meses para que estén los proyectos de ley. Hasta que eso ocurre, ¿qué dice la disposición transitoria segunda? Todas las autoridades, estamos hablando de disposición transitoria segunda, en la pregunta del decreto sobre las facultades de nombramientos que tiene el Consejo de Participación. Todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación, que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas previo cumplimiento de la disposición transitoria primera, los plazos, y culminación del proceso de designación previsto en la Constitución, los concursos en marcha. El concurso actual, todos los concursos se congelan. El Consejo de la Judicatura se congela. Todos los órganos pasan no a estar al servicio, sino a seguir siendo serviles de la función ejecutiva. Porque hay un gobierno que quiere todos los poderes del Estado y diseña una consulta tramposa, mañosa, para engañar al elector y tratar de manejar solito, integrando las comisiones y haciendo los nombramientos, y que hasta tanto todos los encargados sigan como titulares prorrogados por 2 años más. Esto sería en la práctica más de los 3 años de los 4 que tendría este gobierno de periodo constitucional para estar en el poder. Entonces, esto es simplemente inadmisible. No se puede permitir semejante engaño. No se puede permitir que el gobierno quiera tener todos los poderes, que es uno solo y reside en el pueblo, y manejar todas las funciones del Estado, la función legislativa, la función de transparencia, la función electoral, todo lo quiere manejar, la función judicial a través del Consejo de la Judicatura. Y aquella cantaleta de que meterle la mano a la justicia, no la cree ya nadie, porque no es cuestión de meterle la mano a la justicia. Hoy por hoy es cuestión de que saquen la mano de la justicia. Y la evidencia categórica son esas prostituidas acciones de protección con las cuales todas las autoridades se han burlado de arriba abajo, abusando casi o influyendo en jueces de poca sabiduría y moral, jueces de pacotilla que ceden a cualquier tentación, y por eso son los resultados de esas inconstitucionales acciones de protección.
Eso es lo que vivimos, esa es mi perspectiva sobre la consulta que está en camino y esa es mi opinión de cómo votar en esa consulta y por qué fundamento votar el no en todas las preguntas. Entendido que hay que votar raya por raya, pregunta por pregunta, no hacer una sola raya, porque son distintas preguntas y cada una requiere distinta respuesta. Si se hace un solo tirón en las respuestas del no, entonces estaría anulando el voto, sea que se haga la raya en el no o en el sí. Pero hay que responder una por una. Y eso es todo por esta noche. Agradezco a la audiencia de Hechos Ecuador la paciencia. Agradezco también por esa vía a todas las redes que acceden a la red de Hechos Ecuador y quedamos pendientes para una próxima intervención. Buenas noches. Esta fue Nuestra Voz Editorial con el doctor Juan Falconi Puig.